Carolina y Allen que nos están escuchando ahí, tomándose un mate de pomelo. Así que pueden convidar. Y sí, estaría hoy, bueno. Hoy con el friguito. Sí. Y luego, bueno, nos metemos con el programa de hoy, que va a ser un programa que hace rato lo venimos charlando y que intentamos de alguna manera darle valor a aquellos que nos cuidan. Está esta frase de cuidar a los que cuidan, que siempre, si bien es una práctica dentro del campo de la salud, también es una frase como hecha, pero que para nosotros siempre es importante, pero también un poco para poner en foco todo este tiempo que hemos vivido de la pandemia del COVID, que continúa, pero que hemos tenido momentos complejos y que, como venimos diciendo, los trabajadores y las trabajadoras de la salud merecen un homenaje de algún tipo y que creemos que no ha pasado y que de alguna manera lo intentamos retomar al tema. Así que hoy tenemos dos invitadas aquí en el piso que ya lo primero que hacemos obviamente es agradecerle por venirse hasta aquí, hasta Rivadavia y Don Bosco. La tenemos a Zuleika Rodríguez García, médica del Showroom de la Guardia del Hospital Regional, también es médica clínica. Zuleika nos mandó un currículum impresionante, así que gracias por estar acá. Y también la tenemos a Laila Benazayá, que ella es trabajadora también de Liga. Vos me corregís si estoy diciendo cualquier verdura. No, va por ahí. Bien, así que bueno, a mí me parece que en principio las convocamos porque nos parecía interesante contar la vivencia de primera mano que han vivido, ¿no? en toda esta etapa de la pandemia del coronavirus, que arranca ahí en ese marzo del 2020, que creo que ninguno de los que estamos acá sabía que iba a pasar todo lo que pasó, ¿no? No, definitivamente. Así que, no sé, la que quiera, no sé si queremos tirar la moneda de quien arranca primero, pero bueno, la que quiera arrancar como para empezar. Bueno, yo creo que Zule debe tener un montón más para contar. No, realmente, como estás diciendo, primero, gracias por la invitación al programa y es un placer poder compartir un poco de la vivencia, ¿no? Sí, creo que cuando nos dijeron que había un virus en alguna parte del mundo y los chinos con las máscaras y eso, no pensamos que realmente iba a llegar hasta acá a afectarnos. Y bueno, cuando decretan el aislamiento obligatorio por la pandemia, primero fue un shock cuando vimos que la actividad normal del hospital cesó. Por lo menos a nosotros a nivel de la guardia, todo lo que es la actividad normal de los accidentes, sobre todo de los accidentes de tránsito avasallante que nos llegan, y más las heridas por arma de fuego y toda esa clase de violencia, nada. Y yo que hacía guardia los sábados en el día, una total calma en la primera parte, hasta que comenzaron entonces a llegar los casos ya más propios de la enfermedad, donde quizás al principio tampoco sabíamos cómo realmente atacar en todos los aspectos. Y bueno, llegaron los momentos en que ya no sabíamos dónde internar pacientes. Y allí creo que donde todos fuimos afectados bastante, cuando no podíamos atender a los pacientes, porque no había capacidad física, y creo que ya después el personal estuvo abarrotado. Fue una experiencia que creo que ninguno de nosotros se imaginó haber estado en ese lugar. Totalmente, te escucho y es así. Yo ingresé cuando ya al hospital en el 2021, o sea, cuando ya había cesado un poco todo esto de no salir a la calle, ¿no? Cuando ya comenzaban de nuevo los accidentes de tránsito, como decía Zule, y de repente... Una pandemia no declarada, digo, ¿no? Sí, esa es una gran pandemia. ¿No? Porque... Exacto.
Sí, sí, sí. Hace rato, Luis, que no hablamos de esto en el programa, pero la verdad que es un tema muy serio y muy grave, ¿no? La principal garantía es la salud pública, aparte de todo esto. No, y aparte capaz que no se toma tanto en cuenta porque está como normalizado, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, fíjate que lo estamos hablando como una normalidad. Volver a los accidentes de tránsito. Sí, una locura, pero es así. Sí. Pero es lo que más, bueno, tal vez lo que más se atiende en guardia, lo que más tiempo lleva en la atención cada vez que ingresa un paciente y hay que hacer una serie de estudios largos. Bueno, y yo ingresé al hospital, al área de guardia, de admisión de guardia, para ser más exactos, cuando ya habíamos vuelto a tomar pacientes de todo tipo, no solamente por COVID. Y ahí, bueno, yo creo que fue cuando más se complicó, porque, bueno, no había espacio, algunas veces tampoco sabíamos bien cómo hacer para definir un espacio para las personas que deberían estar aisladas, para los que no. Entraba un accidente y capaz que la persona que entraba accidentada ya tenía COVID. Fue muy difícil, se necesitó una colaboración de todas las áreas, solamente para emergentología, creo yo. Y bueno, después la internación ya es como que una vez que ya el paciente está internado, bueno, uno sabe que cuenta con ese espacio para el paciente y para seguir atendiéndolo, pero cuando ingresa y no sabes ya qué hacer, porque, bueno, ahí es donde más se nos complicó, creo yo. Sí, creo que a veces he observado que a veces se habla de lo que se abrieron ciertos espacios, ciertas cosas, pero realmente el choque de lo que fue la entrada de los pacientes y tener un lugar donde atender la propia emergencia del momento, verdad que fue bastante avasallante en muchos momentos, porque al no tener todos los espacios preparados o como debían ser o suficientes para ubicar a cada paciente y no tratar de no contagiar a los otros que no estaban con la enfermedad, sino que habían ingresado con otra patología, y hacer estos aislamientos de manera tan rápida cuando fue muy numerosos los casos, realmente fue muy estresante y complicado para todos tanto médicos como enfermeras, los muchachos de la admisión, todo el personal también de seguridad, los camilleros. Realmente fueron momentos bastante difíciles. Bien, bueno, un poco retrotrayendo nuestra experiencia, hemos pasado por diferentes etapas. Uh-huh. Una primera etapa donde el médico era el foco del asunto. De hecho, salían a aplaudir al médico, al personal de salud a las 9 de la noche. Yo recordaba eso, ¿no? Qué loco, y mira dónde estamos hoy, ¿no? Hasta después pasar a no quererlos en el edificio. Exacto, sí. Totalmente. A insultarnos. Uh-huh. A no darnos los elementos de protección a los que no éramos médicos, uh-huh, por alguien que daba órdenes desde un escritorio sin ver lo que pasaba en cada lugar. Tal cual. Y a pesar de todo, estuvimos ahí. Estuvimos. Uh-huh. Y estuvimos tal vez desde el lugar que no queríamos estar. Y esto me hace acordar por ahí a la guerra de Malvinas, donde fuimos a una guerra a pelearla con los colimbas. ¿Por qué? Porque los oficiales en su momento se quedaron en el continente. Y yo tenía esa misma sensación en el momento de la pandemia. Muchos de los que tenían que dar órdenes no nos miraban acá diciéndome tienen que hacer esto. Sí, eso me hace recordar, yo estuve comenzando, ya cuando estábamos comenzando ya el fuego, y ya estábamos comenzando a votar, ¿no? Estuve en una reunión online hablando de ética, pensando que me invitaron, no sé por qué, pero bueno, donde qué hacer en el momento donde no nos alcanzaran los ventiladores, a quién vamos a ventilar, a quién no.
Y yo decía, bueno, pero yo no conozco a ninguno de estos que están aquí. O sea, veía las caras en la pantalla. ¿Qué tienen para opinar si yo nunca los he visto? Fue un momento para mí muy desagradable. Sí, el momento desagradable creo que era para todo, porque los que teníamos que decidir quién vivía y quién moría éramos nosotros, no ellos. Y enfrentar a la familia era nuestra cara. Tal cual. Entonces, por ahí, no dramatizando tanto, pero vos que estás a miles de kilómetros de tu patria, y que estás acá por la decisión propia, quiero que aclarar, no es no tal vez por lo que pasa en tu país, sino porque vos decidiste estar acá por otra historia, por unión familiar, por lo que sea. Pero, ¿cómo viste vos el tema de no tener a tu familia cerca, lo lindo y lo feo del lugar donde vos laburabas, para que la gente entienda lo que vivimos allá adentro? Sí, qué sé yo. Es que es complejo cuando uno está lejos, porque yo lo que pensaba en este particular era si, a pesar de todo, el hospital regional es un hospital que tiene más recursos que el hospital donde yo trabajaba en Venezuela. Y había opciones para ventilar a unos pacientes, a pesar de que a veces no había, bueno, inventaban las muchachas de enfermería cómo dar la boca de oxígeno para uno y para otro. Pero tengo amigos y conocidos y cercanos que murieron en mi país. Soy de Venezuela, para el que no sabe, no me he reconocido el tono, que no tuvieron ni siquiera esa opción. La posibilidad. La posibilidad. Entonces, yo a veces hacía ese contraste rápido mientras estaba tratando de atender una emergencia. Cuando me llamaba o me escribía algún familiar o algún conocido que estaba con la enfermedad y no podía hacer aún nada. Es difícil. Fue difícil y aún haber oído de colegas que aunque se supone que tenemos quizás un poquito más de recursos o facilidades para acceder al recurso médico, igual, nada, no pasó nada. Que a pesar de todas nuestras deficiencias que puedan haber acá en el hospital, se logró hacer mucho. A pesar del reclamo de los pacientes y de los familiares, porque como tú dices, una cosa, y ustedes en la admisión lo saben, mi papá se está muriendo y no lo quieren atender, no, y nos tumban la puerta. No es que no lo queremos atender, es que no tenemos el recurso como atenderlo. Fueron, yo creo que situaciones durísimas. Yo creo que el recurso que más nos hace falta en el hospital es el recurso humano. Son, la verdad, que excelentes, pero pocos los médicos que están disponibles para atender una pandemia como la que hubo, porque había muchos que se enfermaban, las enfermeras, nosotros mismos en la admisión muchas veces tuvimos problemas para poder cubrir espacios, porque el recurso humano era el que más hacía falta y del que menos hay, ¿no? No se recibe la cantidad de médicos necesarios para cubrir la salud pública. Y tal vez, no sé si deciden o no trabajar en lo público, yo creo que en su mayoría sí, pero lo que más vi yo es esto, que nos faltaba recurso humano, porque tal vez teníamos, si hacíamos espacio y fuerza, una cama más, pero no teníamos un médico disponible que se pudiera cambiar y vestir para atender a un paciente COVID, porque estaba atendiendo otras cuestiones en el mismo momento. Sí. Ni hablar de cuando no paran ni siquiera a comer y la gente te tira la puerta abajo, como decía Zule recién, los familiares pensando que no hay voluntad, o que muchas veces, el otro día con Luis nos había pasado, están acá tomando mate y no nos atienden. Y yo le explicaba a la familiar, ¿no? Nosotros en la admisión podemos definir quién va a ir al triage primero, porque lo vemos peor, porque lo vemos mejor. Podemos definir y comunicarle al médico cómo se encuentra el paciente que está por entrar a lo que nosotros vemos, ¿no? Pero no podemos atenderlo.
Y eso es lo que capaz a veces no se ve también, que nosotros podemos atender lo que es humanamente posible. Más que eso, no se puede. Estamos compartiendo Sanos y Sanas de la Azotea con Zuleika Rodríguez García y Laila Benazayac en este programa que, bueno, intentamos charlarnos sobre todo esto que aún lo vimos, pero de otra forma, ¿no? Porque la pandemia, todo este esfuerzo que se ha hecho en todos los momentos, incluido obviamente la vacunación, que ha sido una de las llaves más importantes para salir de esta situación tan dramática, que es el hecho más importante del siglo XXI, eso sin ningún tipo de duda, ¿no? El hecho más importante de la historia universal, podemos decir, en este momento. Yo digo, si tuvieran que cambiar algo, ¿no? Algo dijeron recién, ¿no? De todo esto. Si tuvieran que cambiar algo de todo esto que hemos vivido, ¿qué cambiarían? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Yo creo que una de las cosas que hay que cambiar, y el asunto es que no quiero meterme en política, no quiero tratar de ser, también viéndolo como profesional, yo pienso que a veces, no sé si es planificación. Uh-huh. Porque se necesitó y creo que se sigue necesitando mayor engranaje de todos los servicios, de toda la planificación, de cómo hay que hacer las cosas. Porque a veces una cosa es lo que está en el papel, de lo que puedes saber, o se toman esas decisiones desde acá arriba, y resulta que nosotros que estamos abajo, que somos los peones, que estamos moviendo la ficha, bien, gracias. Entonces a última hora llegaba la guardia y bueno, ¿cuál es qué es lo que pasa? ¿Cuál es la forma de hoy? Qué sé yo, que cambiaban las formas de hacer los protocolos. Entonces esa falta a veces de engranaje y de previsión sigue siendo, yo creo que un gran problema. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, para lo que pasó entre algunas olas, ¿no? A veces cuando bajaron los casos, yo creo que a veces pensamos, no, ya no viene. Pero resulta que en Europa y en Estados Unidos ya sabíamos que estaban aumentando los casos. Y Argentina no iba a ser la excepción. La excepción. Claro. Lógico. Entonces, en vez ya, quizás nosotros internamente ya venía el temor otra vez. Ay, ya viene otra vez. Pero a veces las autoridades, con el perdón, pero a veces como que pensaban que no iba a suceder. Es la impresión que a mí me da como peón de abajo, ¿no? Entonces cuando nos dábamos cuenta, otra vez el poco caso y no mejoramos quizás la deficiencia que tuvimos en la ola pasada. Ahí es donde yo digo la falta de previsión, de que no era que claro, ya teníamos más experiencia. Totalmente, en cuanto a cómo tratarlo, quizás como cosas, pero en cuestiones de logística, no, había para mí una falta. Y creo que ahí es donde tenemos que seguir mejorando, en la logística de cómo hacer las cosas, en personal, en cómo organizar las cosas. Creo que ahí seguimos dando corte, creo que es algo que hay que mejorar. Bueno, es de las grandes cuestiones que hay que mejorar, sí, por lo que yo veo. También celebro que actualmente puedo decir que si yo doy una idea, como desde mi lugar, ¿no? Desde el lugar de abajo, como decimos que estamos, que en realidad es la primera línea de todo esto, ¿no? Porque ahí es donde se recibe a los pacientes, ahí donde nosotros estamos y donde las autoridades no llegan, y entiendo que no tienen por qué, pero yo celebro que al día de hoy, si yo doy una idea o yo digo una crítica como la que estamos haciendo hoy, por lo menos por mis superiores inmediatos tengo una respuesta, y eso es algo que da ganas de seguir adelante, ¿no? En ese sentido, cuando ves que tenés una respuesta del otro lado, que no es que
que se va a seguir haciendo todo así nomás, sino que hay posibilidades de mejorar, no es que no las hay. Creo en eso, en que tenemos la posibilidad de mejorar y la voluntad. Hay un equipo de guardia actualmente en el IGA que me saco el sombrero ante muchos de mis compañeros porque le ponen muchísima voluntad. Le ponemos. Me voy a hacer cargo también de mi voluntad. Si les parece, porque estamos ahí cerca del... Mientras lo veo a Luis emocionadísimo en este momento, y les comparto tanto a Laila como a Zuleika que Carla nos manda un fuerte abrazo para las invitadas, muy fuertes los testimonios. Tal vez es bronca, no emociones. Bueno, pero sí, la bronca es parte de la emoción. Tal vez siempre, no solamente emoción, sino también es bronca. Claro, y sí. Por una simple razón. Los muertos los pusimos nosotros, no lo pusieron ellos. Nos faltan muchísimos que podrían haberse evitado, pero bueno, te tengo números si querés para... Sí, los números son personas. Claro. 10. No, entonces, por ahí jode eso, el hecho de que yo por lo menos, y voy a hablar desde lo personal, me sentí abandonado por muchos sectores. Desde lo sindical, tal vez desde lo político y de los compañeros. En el sindical, cuando dijeron acá se cierra todo, los sindicatos cerraron la persiana y se fueron a su casa. Y ellos eran trabajadores del Estado y eran trabajadores de salud y tenían que haber estado ahí. Y ellos solamente por ser sindicalistas podían irse a su casa. Muchos compañeros que eran personal de riesgo ni siquiera les autorizaron las carpetas para no estar ahí. Y tuvieron que seguir peleándola desde abajo. Muchos de los médicos, enfermeros que estuvieron ahí, dejaron de lado su edad, mayor de 60 se podrían haber ido a su casa y la siguieron peleando. Y esos son los que hoy no están. O los que tenían patologías, también se quedaron. Y vos, por ser político, sindicalista, te ibas a tu casa. Muchas veces teníamos que ir caminando. ¿Por qué? Porque el colectivo, porque venía lleno, no nos paraba. Entonces, esa es la bronca que por ahí uno tiene en estos 2 años. Muchos perdimos familiares, perdimos compañeros, perdimos amigos por esto. Y que seguimos peleando adentro, Por eso esta emoción, bronca, una mezcla de un montón de cosas. Sí, porque también todo esto que comparten, surge, y es parte de la sociedad que construimos, una sociedad que a veces uno cree que en realidad es un cuento, es una irrealidad, claro. No es una sociedad basada hace mucho tiempo en el individualismo, en el sálvese quien pueda, porque hay decisiones que claramente han sido erróneas desde distintos sectores de poder, pero después también el conjunto social en donde estamos, no importa en el lugar que estemos, claramente ha influido, porque está ultra demostrado, desde el lugar que sea, técnico, práctico, que todas las cuestiones de salud no alcanzan con el sector salud, no alcanzan. Recién estábamos hablando, en un momento arrancó el programa y decían, tránsito. La verdad que hay un trabajo enorme fuera del sector salud con ese tema, ¿no? Porque si no, la principal garantía es la salud pública para la atención. Cuando quizá no debería haber a la venta autos que andan a 300 kilómetros por hora, ¿no? Pero eso no lo decide el médico, ni lo decide el enfermero, ni el administrativo. Hay tantas cosas que digo que como sociedad salió lo peor también, ¿no? O sea, así como salieron cosas buenas, lo peor nuestro salió también. Esa frase se dijo mucho, ¿no? Que de cada uno sacó lo mejor y lo peor, la pandemia. Sí, tal cual, sí. Me llamó a la atención algo que dijo Luis, de que puedo sacar números y sacar cuentas. Pero una de las cosas que a mí más me ha impactado y
y sigo pensando es que el número es una persona, es una familia. Y ahí es donde uno tenía que salir a dar la cara o dar un parte terrible por teléfono, cosa, o sea, descabellada. Y sí, lamentablemente sí, hay números, pero son familias, son gente que como dice Luis, de repente no debieron haberse ido, quizás pudimos haber hecho más, y queda uno ahí en ese espacio. Yo quería mencionar que como parte de una tesis de maestría que hice un trabajo sobre el burnout y el síndrome del quemado, ¿no? El síndrome del quemado con mis compañeros de la guardia, compañeros médicos de la guardia. Sí. Y aunque no hubo un número de burnout grande en el estudio, pero hubo un agotamiento emocional, la escala de agotamiento emocional hasta acá, altísimo. Y yo creo que ahora es que seguimos cosechando las consecuencias de todos estos 2 años. Ahora es que estoy viendo que entre nosotros hay mucho cansancio, gente que ha tenido que pedir carpetas para poder más o menos recuperarse, gente que se le salieron todos los parámetros de orden. Y ahora creo que es que todo el mundo está tratando de más o menos estabilizarse, sí, medio estabilizarse, medio. Y creo que van a seguir saliendo cosas. Y lo ves no solamente entre tus colegas, y lo ves entre tus compañeros enfermeros, todo el personal que estuvimos involucrados en la parte administrativa, camilleros, sino que lo ves también en los pacientes que entonces no tuvieron controles médicos por 2 años, y ahora es que están poniéndose al día, y hay unos que han tenido unos hallazgos que no debieron suceder tampoco. Entonces, todo es una cosa muy compleja. Si les parece, porque se nos fue un cachito este primer bloque, vamos a hacer un pequeño corte así, podemos decir, damos vuelta, movemos las cartas. Tenemos una canción, pero la vamos a dejar para después, sí, acá me dice Pablo, y seguimos con más Sanos y Sanas de la Azotea. Yo quiero venir a hablar con ustedes, a construir con ustedes, a crear con ustedes la perspectiva de esta concepción antagónica, que es la concepción fundamental de la lucha que el pueblo tiene que tener contra los explotadores. Señores, compañeros, amigos, colegas, hermanos, en la salud se expresa nítidamente el gran campo de la explotación. Y si ustedes son capaces de construir un pensamiento diferenciado, absolutamente revolucionario, totalmente fuerte, Florian Ferrara va a estar al lado de ustedes como corresponde. Solos no podemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes de 19:20 horas por la radio comunitaria de la Azotea, 88.7. Radio comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.